propuesto una ley, un proyecto de ley, una iniciativa que plantea unificar tarifas eléctricas de industrias y también de hogares. ¿Qué consecuencias puede tener esto? ¿Qué pros o contras? Se lo consultamos al señor Gamio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es su primera evaluación de esta iniciativa? Existen algunos temas que hay que mejorar del mercado eléctrico. Por ejemplo, en este momento todavía hay una brecha de precios. La industria y el comercio, es decir, 3.000 grandes clientes libres que negocian directamente su tarifa eléctrica, están pagando en promedio menos de lo que pagan los usuarios regulados, que estamos hablando de 8 millones de familias. Pero es un diseño de la ley y cada uno de los contratos entre los privados está revestido de protección incluso de la propia Constitución Política del Estado. ¿Hay maneras de corregir esto? Sí, por ejemplo, ya hay un primer avance con el Ocinermin que ha establecido que ya no se declare costos que no son reales por el despacho eléctrico. Eso en cuanto a las térmicas a gas natural. Esa ha sido una medida que se está implementando de forma gradual y que debe llevar a sincerar la tarifa eléctrica. De otro lado, los nuevos proyectos que se hagan tienen que considerar la ventaja de utilizar energía solar o energía eólica, que significa abaratar la tarifa eléctrica, pero el proyecto como sí es como patear el tablero. En pocas palabras, traerse abajo un montón de contratos, un montón de acuerdos establecidos y generar un clima de desasosiego y de preocupación y de espanto para muchos inversionistas. Claro. Ahora, en pocas palabras, se está pasando se está yendo a una supuesta solución que en el fondo es traerse abajo años de creación de confianza y de respeto a la inversión sujeta a reglas de juego. Claro, pero por ejemplo, pero podríamos también ponerlo de una perspectiva, que obviamente la confianza es importante para las inversiones en el país, pero esta confianza, supongo yo, o suponen varios, que también puede estar basada, digamos, en la equidad, ¿no? En la manera, o en el equilibrio, en cuánto se paga por una actividad y si esta actividad, pudiendo pagar de repente una tarifa correspondiente, no lo hace, en pro supuestamente de la inversión, y cuánto se le carga a una familia, digámoslo así, común y corriente, mensualmente también en su consumo de electricidad. O este equilibrio, esta relación en realidad no funciona de esa manera. Es que no siempre ha sido así. Si usted analiza la historia de los últimos 20 años, ha habido momentos en que no se ha dado esta brecha. Ya. Hay razones circunstanciales que llevan a este problema. ¿Qué razones circunstanciales exactamente? Porque, como usted dice, circunstanciales son momentáneas en un tiempo determinado, pero ese tiempo determinado circunstancial no se puede convertir en un concepto de perennidad para proseguir con alguna actividad o alguna decisión que se tomó en un momento determinado. Si me permite contestarle. Por supuesto. Sí, los contratos a largo plazo han determinado tarifas que no se ajustan en el tiempo. En cambio, en el caso de los contratos libres, sí. Entonces, los contratos a largo plazo de las licitaciones, que son básicamente el soporte del mercado eléctrico regulado, la mayor parte de ellos están con fecha de vencimiento. Entonces, se tiene que hacer ajustes en el sistema de contratación de largo plazo para evitar lo que ocurre hoy, que la tecnología cambia de precio de una forma mucho más rápida que antes. Entonces, no es conveniente tener tarifas que estén congeladas en el tiempo. Exacto. Y es conveniente hacer cambios y ajustes en las fórmulas de las licitaciones para contemplar que la reducción de precios de determinadas tecnologías en el mercado internacional se recojan en la tarifa regulada. Entonces, esas cosas se pueden hacer sin necesidad de traerse abajo todo un
conjunto de reglas de juego que han permitido que el sector eléctrico mejore mucho en el Perú. Claro. Mejore en el sentido de crecimiento y de calidad de suministro. Y también en términos competitivos, en términos comparativos, la tarifa eléctrica en el Perú está en una posición intermedia al día de hoy, ¿no? No sé, señor Gamio, si podríamos hacer un ejercicio de comparación para las personas que no conocen, no dominan, no entienden de manera muy clara este tipo de términos respecto a las tarifas, a la electricidad y cómo finalmente se cobra a unos y se cobra a otros, o se calcula para unos y para otros. ¿Habría forma, por ejemplo, de decir cuánto paga por el tema de consumo de electricidad una empresa, una industria, en comparación a una familia? No sé si se puede hacer esa comparación de una manera fácil. O sea, no sé, si por ejemplo una industria paga 4 y una familia paga 8. ¿Algo así se puede hacer como para que la gente nos pueda entender? Sí, en ese momento, por ejemplo, un centro comercial puede estar pagando $32 megavatio hora y una familia está pagando por encima de los $50 megavatio hora por el rubro generación. Ya. Porque la tarifa eléctrica está compuesta de 3 rubros: generación, transporte y distribución. Ya. Entonces, esa es la diferencia. Hay formas técnicas a través de una regulación que promueva el uso de tecnologías mucho más económicas como el sol y el viento, y hay un informe técnico que podemos, el 5% actual, llevarlo a 20% sin necesidad de inversiones adicionales, y esto permitiría abaratar la tarifa eléctrica y al mismo tiempo, como se han vencido los contratos de largo plazo, acercar a una situación que existía meses antes en el Perú, que había una tarifa eléctrica más o menos par entre el sistema del mercado regulado y el sistema del mercado libre. Pero si yo, a través de una ley, digo, no, se acaban todos los contratos negociados entre las partes y el mercado libre ahora se une con el mercado regulado, estoy pateando el tablero y desalentando la inversión privada, lo que puede ocasionar que evidentemente el Perú pierda competitividad en un mercado que ha costado mucho trabajo reconstruir, porque la calidad del servicio público de electricidad en la época de gestión estatal era otra, sobre todo después de la crisis del Estado, la deuda externa, la hiperinflación y todos los problemas que en su momento el país sufrió, ¿no? Y de hecho, como usted bien ha manifestado, la tecnología ha cambiado en las últimas 4 décadas, por lo menos. Mi consejo es el punto medio. Buscar una solución que no signifique patear el tablero. Claro, pues sí, definitivamente se tiene que buscar una solución equilibrada de punto medio, ¿no? Porque con la comparación que usted nos ha hecho, muy clara, ¿no? 32 megavatios, por ejemplo, en un centro comercial, a 50, a una familia normal, pues obviamente hay una diferencia bastante pronunciada, ¿no? Entonces, eso definitivamente puede cambiar para mejora, ¿no? Para bienestar de las familias, sobre todo, y no desalentando tampoco las inversiones como usted señala. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo, buenas tardes. Pedro Gamio, ex viceministro.